Hola, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Paulina, me presento, soy de profesión bióloga marina y hoy estoy aquí porque tengo una tarea. Eh, Más que nada es un poco contribuir para que haya más cositas buenas que malas. El mundo hoy en día está muy loco y la verdad es que siento que poca gente contribuye a mejorarnos a todos como en conjunto. Mi idea es ir haciendo videos en los que podamos ir conversando distintos temas que son como emocionales, de experiencias de vida, con la idea de poder darles una vuelta más. Em, lo que planteo no es para, o sea, no suple nada médico, ni tampoco yo diagnostico nada. Es solo una idea como de complementar y ayudar un poco como desde fuera a quien quiera. En ningún momento intento como superponer lo que yo hago a otros tipos de terapia, pero creo que una parte importante de que el mundo hoy en día esté tan agresivo, de que haya tantos problemas de salud mental, eh, de que hayan tantos tipos de relaciones tóxicos, y que esté la costumbre, digamos, de ver las cosas solamente de una manera, de no analizarnos, de no confrontarnos, de no intentar corregir para ser mejores personas, incluso para ser más auténticos y más felices nosotros mismos. Siento que el haber caído en esa comodidad y en el asumir que como el mundo está funcionando así, entonces ¿para qué voy a cambiar? Eh, Ha empeorado mucho las cosas últimamente. Eh, y a mí me gustaría como ser parte activa de hacer lo contrario. No va a ser un tema, nunca es un tema fácil. Yo me estoy dedicando a esto más que nada porque durante mi vida tuve muchas experiencias que no supe manejar, que me afectaron enormemente y que hoy en día me sirven simplemente como experiencias, solo como un hecho, como algo que está tatuado en mí, pero que cada vez que me veo enfrentada a situaciones que me recuerdan ese hecho, sé a dónde no quiero llegar y sé los tiempos que tengo, por ejemplo, para vivir algo, experimentarlo, sentirlo, pero después para salir de ahí. Entonces, mi idea es como contarles primero, porque voy a hacer varios videos, pero mi idea es contarles primero mi historia, qué cosas fui pasando. Voy a tratar de mantenerlo más que nada en el tema de las experiencias, cómo yo viví esas experiencias, qué cosas me pasaron como hecho. Y no quiero solo quedarme con que la gente o quien quiera que conecte conmigo o que resuene conmigo vea mi historia y después se queden en que hay alguien más que lo vive, pero ya no. Mi idea es enseñar un poco a que a través de mi experiencia, de lo que yo viví, de mis ejemplos, cómo yo misma le di vuelta a las situaciones. Porque yo viví cosas igual muy al límite, cosas que hoy en día están ocurriendo, eh, que cada vez son más comunes, lamentablemente. Y que la costumbre que yo veo es que todos miran para el lado, eh, a pesar de que a todos les pasa, porque es imposible que en tu vida no te haya pasado, o temas de depresión, o temas de relaciones tóxicas, o violencia de algún tipo, ya sea física o psicológica, entre amigos, entre familia, con parejas, etcétera. Entonces, todos en algún momento hemos vivido algo y hemos tenido traumas. Entonces, más que nada vengo como a generar un espacio que sea de conversación, que también se den opiniones, que repliquen lo que yo les pueda comentar o cuáles son mis opiniones del tema, pero siempre que se hagan también con respeto. Yo estoy abierta a todas las opiniones y muchas veces he cambiado de opinión en muchas cosas. Como también tengo
mis ideas fijas en ciertos temas que para mí son intransables, pero sí, por ejemplo, me he dado cuenta que yo puedo sentarme a conversar con una persona que piensa diferente a mí, puedo llegar a comprender lo que esa persona, por qué toma esa postura, por qué tomo cierta decisión, pero de ahí a que yo lo aplique en mi vida, eso es otra cosa muy distinta. Al final es eso, tener claros los límites, aceptar que hay personas que piensan distinto a nosotros. Esto lo estoy diciendo en términos generales, porque obviamente siempre hay gente que se sale de la norma, gente que justifica la violencia en todo sentido, que no tiene ganas de sentarse a conversar, sino que imponer, gente que le gusta hacer el mal. Entonces yo con esa gente no pierdo el tiempo. Eh, ellos tendrán sus razones, no me meto en ese tema, solamente busco personas que eh, tengan la disposición natural, innata, de querer cambiar y mejorar. Sobre todo porque yo ya estoy en un punto en el que salí de todo eso y créanme que se siente mucho mejor. Y se siente un gran triunfo saber que has podido ir enfrentando cosas que realmente con las que uno a veces se quiere hasta ya no volver a levantarse la cama. Eh, y sobre todo porque esas experiencias que a ustedes les pasan siempre ocurren por una razón. Eh, y lo quieran o no aceptar, porque generalmente uno cuando le pasan cosas, uno se queda pegado con la persona que se lo hizo y esa persona no se lo perdona. Y uno no se da cuenta que al final lo importante es la experiencia que vivió. La persona para mí, yo hoy en día lo entiendo como que la persona es un palo blanco. Eh, obviamente todos tenemos personas que nos han hecho más o menos daño y hay gente a las que creemos que no las vamos a poder perdonar. Yo estoy en proceso de eso, pero sí estoy en una etapa en la que valoro mucho mis experiencias. Y como estoy como en una etapa de mi espiritualidad en la que tengo que dedicarme a hacer inventario de mi vida. Y más que nada lo entiendo como para poder ordenar mis ideas, conectar con las emociones que tuve en esos momentos y desde ahí agarrarme para recordar también qué cosas hice yo para poder salir de ahí. Eh, y la idea es que a través de, eso, de ese ejercicio la gente pueda empezar a aplicar esto en sus vidas porque nos acostumbramos a tener una vida que es mala, que es esforzada, que nunca está feliz, que siempre está sufriendo, que lo común es que te vaya mal, que lo común es que te denigren, que lo común es que hayan cosas desbalanceadas y no lo otro. Y suena como demasiado ajeno el decir que alguien está feliz o el decir que tiene un trabajo exitoso o el decir que le llega mucha plata, como que la parte buena es algo muy escaso y muy que le pasa a otras personas y no a mí. Y al final el tener ese tipo de vida, lamentablemente depende de que nosotros hagamos el cambio y nos hagamos cargo de nuestra propia vida. Entonces no es un tema que pasa por azar, es que, ay, es que ellos son bendecidos y nacieron y tuvieron la suerte, pero esa suerte le toca a ellos, no a mí. Eso no es cierto. Eh, es una forma cómoda de desligarse un poco de la responsabilidad que significa asumir tus ganancias, tus derrotas, asumir tus virtudes, tus defectos y además, tanto las derrotas como tus defectos, convertirlas en algo que te potencie, ¿ya? Entonces, mi idea es cómo fortalecer eso. Bueno, como les dije, yo soy bióloga marina, tengo 29 años actualmente y mi historia de vida parte, habiendo nacido yo en este momento estoy en una comuna que está al norte de la región metropolitana, yo soy de Santiago de Chile. Y yo nací en una comuna que está al sur de la región metropolitana. Nací en una familia bien conformada, mis papás estaban casados, yo soy la mayor de tres hermanos. Em, tengo dos hermanos menores, uno que me sigue por 2 años y de ahí otro que me sigue por 5, algo así. Em, bueno, yo nací en esa comuna y fui la primera nieta, digamos, o la primera niña de la familia, porque por el lado, los hermanos mayores de mi papá y de mi mamá también formaron familia y ellos tuvieron a mi primo, que es mayor que todos nosotros. Entonces él fue el primer nieto para mis abuelos, nieto varón de la familia, y yo fui la primera nieta mayor, nieta mujer de la familia.
Em, entonces fue como bien regaloneada todo. Em, para empezar, específicamente conmigo, de verdad voy a intentar no afectar sensibilidades como de la gente que participó en mi vida, pero tampoco lo digo con un sentido de enseñarme ni nada, solo es contar la experiencia. Yo creo que tengo recuerdos, o sea, memorias eh, que yo realmente las veo, imágenes en mi cabeza desde los 3 años más o menos de vida, que coincide justo con el año en el que nació mi hermano, el que me sigue. En esa época mis papás se separaron, temas familiares, temas de ellos, y yo en general solía ser una niña que por naturaleza era introvertida, pero solía ser como muy honesta, muy pura de corazón y me gustaba mucho como las cuestiones achoclonadas. Me gustaba que tener grupos de amigos. Yo no era para nada prejuiciosa. Yo, niño que viniera y me dijera, tengo ganas de jugar con ustedes, yo sí, para mí me daba una alegría máxima el saber que las otras personas podían ser felices conmigo. Eh, a mí me gustaba mucho hacer reír a la gente. Me daba mucha felicidad ver a mi entorno feliz, sea quien sea que estuviera a mi alrededor. Y en general los primeros 3 años de mi vida, no me acuerdo mucho, pero sí sé que fui como muy regaloneada y en un entorno como bien contenido. Ya después cuando nació mi hermano ocurre esta situación y yo empecé a notar, recuerdo, que mi mamá a nosotros nos tuvo muy jóvenes, o sea, a la edad de 21, 22 años ya estaba casada y creo que ya me tenía, no estoy segura. Sí, 22 años tenía mi mamá cuando me tuvo a mí y 24, 25, 25 casi, sí, 25, cuando tuvo mi otro hermano. Entonces, mi papá es lo mismo, se llevan por 1 o 2 años, entonces eran súper jóvenes y muy maduros emocionalmente y venían de una familia, ambos, de familias muy, digamos, tradicionales en el sentido de que hay que casarse, hay que formar familia, tener un trabajo, criar a los hijos y no sé qué, y que la mujer va a ser dueña de casa y bla, bla, bla. Entonces, la típica conformación que ya con estos últimos años ha cambiado. Entonces, venían como de una manera como muy a su estilo cada familia, pero muy encajonada, con muchas reglas, sobre todo importaba mucho el qué dirán, el, el cómo te tienes que comportar por ser parte de la sociedad y sobre todo porque a mis papás les costó mucho porque no tuvieron la posibilidad de estudiar. Entonces se quedaron con los títulos técnicos de los colegios y mi papá entró a trabajar. Ya, perdón, es que pasó mucha gente por fuera, eh, entonces mis mascotas se volvieron locas, ladran. Em, bueno, la cosa les estaba contando que el tema de mis papás, entonces, con todo esto que pasó entre ellos cuando nació mi segundo hermano, yo creo que ya percibía a mi mamá inestable emocionalmente. Obviamente era muy joven, nadie te enseña a ser papá y haces lo que puedes con lo que tienes, sobre todo recordando tanto lo que te enseñaron, que es correcto, de cómo se debe comportar un hijo, cómo criar un hijo, y lo que no quieres volver a repetir. Entonces, ahí estar como mediando entre los temas como de pareja, más tener hijos, hacer una buena crianza y entre todo eso no hundirte, que era lo que les pasó a ambos, a mis papás. Se produce este descalabro, pasaron muchas otras cosas, pero ellos se terminan separando. La situación es que yo ya, como dije, percibía a mi mamá mal emocionalmente y la verdad es que no necesitaba ver muchas cosas ni que me dijeran cosas. Yo energéticamente la sentía y a mí eso me producía mucho estrés y mucha ansiedad. Yo sentía, haciendo memoria, sentía como que en mi espalda yo no tenía respaldo y yo todo el tiempo sentía que iba a caer al vacío. Entonces yo también me sentía inestable porque sentía que no me podían cuidar ni proteger, entonces me tenía que cuidar yo sola.
esa era la asociación que yo tenía, que yo hacía. De nuevo, tenía 3 años de edad, no sabía nada, por lo tanto tampoco tenía herramientas como a las que recurrir. Y por personalidad mía, yo soy introvertida por naturaleza. Y cada una de las cosas que me fueron pasando en mi vida me volvieron mucho más hacia adentro, me volví extremadamente introvertida. Entonces yo no soy de las personas que pide ayuda, nunca lo fui. Siempre traté de resolver las cosas yo sola, en cualquier etapa de mi vida. Y la mayoría de las veces mi solución era esperar porque tenía la esperanza de que en algún momento las cosas cambiaran y el tiempo iba a ser mejor. En algunas situaciones eso fue bueno, en la mayoría de mis situaciones fue malo, pero hoy en día eso sí me funciona. Como dejar que el tiempo deje que ordene las cosas y que cada cosa pasa en su momento y que el tiempo me termina dando la razón. Hoy en día como que estoy más conectada con eso y he visto varios resultados de esas cosas, pero antiguamente no. Sufrí innecesariamente y excesivamente por mucho tiempo en muchas situaciones y eso no sé si está bien o mal, pero hubiera aprendido quizás la misma experiencia, quizás con menos tiempo y quizás hubiera desarrollado habilidades antes que haber esperado tantos años y recién empezar a tenerla a los 23 años, que ya son 23 años viviendo de una misma manera, es mucho sufrimiento. Entonces, como dije yo, me sentía muy inestable y yo siento que yo caí en un modo de sobrevivencia, primero, por mí misma, sentí que nadie me podía cuidar ni proteger. Eh, Como a mí me daba mucho miedo muchas cosas, también desde chica siempre fui muy observadora, siempre lo he sido y lo seguiré siendo, y aprendo como pasivamente de mi entorno. Entonces yo me fijé de muchas cosas, yo escuché muchas cosas a una edad que no debía de escuchar. Y eso me provocó mucho miedo. Yo todas las experiencias que tuve de chica, digamos que hasta los 10 años, yo todas las incorporé a través de ese primer impacto fuerte que tuve. Todo lo asocié como incorporar esas experiencias como desde el miedo, desde un modo en el que estoy en sobrevivencia y me tengo que defender como pueda. Entonces, mi estrés y mi ansiedad, mi cuerpo estaba constantemente tenso. Yo sentía todo el tiempo que tenía que arrancar, que tenía que correr, que no podía descansar, que no podía estar tranquila, porque siempre pasaba otra cosa. Yo vivía así. Entonces, producto de esta situación que pasó, eh, yo como que de alguna manera mentalmente anulé a mi mamá y yo no quería que lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba pasando, pensando y las sensaciones que yo tenía, yo no quería que mi hermano también las tuviera. Él tenía meses recién de nacido, pero a mí me preocupaba que él absorbiera y viera todo lo que yo estaba viviendo. Entonces, por un lado, opté mi camino de sobrevivencia, pero por el otro también fui muy sobreprotectora. Entonces, empecé a asumir roles que el impacto en general en los adultos que me rodeaban era nulo, pero internamente para mí era algo muy fuerte, muy grande. Pero yo en algún momento empecé a asumir el rol de mamá de mi mamá, porque yo veía que ella no era capaz, entonces yo decía, tengo que sacarla adelante como sea, pensando, digamos, en versión niña. Y una de las actitudes que tomé fue empezar a hacer aseo en la casa. Mi mamá me cuenta ahora de que yo tomaba las tazas para lavarlas, las golpeaba, pero yo tenía la actitud de decir, mi mamá no puede, así que lo tengo que hacer yo. Y con mi hermano era muy sobreprotectora, con el segundo. Eh, Cada vez que pasaban discusiones o lo que fuera, yo siempre me preocupaba de que estuviera jugando, de cambiarle los pañales. Nunca lo resultó bien tampoco, y creo que lo debe haber hecho una vez. Pero en mi experiencia estaba como que yo me estaba echando encima responsabilidades que tenía que hacerlo, porque tenía metido eso en la cabeza, tenía que hacerlo, porque mi mamá no podía. Eh, y sobreprotegía mucho a mi hermano, más que nada tratando de distraerlo, hacerlo jugar, hacerlo reír y todo. Pero yo siempre estaba yo a esas alturas yo ya dejé como de ser auténticamente feliz. Yo siempre estaba mirando a mi alrededor y siempre estaba como riéndome frente a ustedes, pero estaba siempre atenta a lo que pasaba atrás y las sensaciones que me provocaban eso. Y entonces yo, más que estar presente,
en lo que estaba haciendo, yo estaba fijándome en lo que pasaba al lado y eso lo empezó como a llevar a todo y yo ya, y por eso digo que al final la ansiedad y el estrés a mí me acompañaron desde siempre, desde que empezó todo esto, porque yo ya dejé de estar consciente en el presente, yo siempre estaba pendiente de algo alterno. Mi cuerpo físico estaba en un momento determinado, pero yo, mi mente y mis cálculos y mi idea de tener que sobrevivir me mantenía en alerta todo el tiempo y estando analizando mis 360 grados todos los días, desde que despertaba hasta que me dormía. Entonces yo no viví tranquila. Y como era una niña que no tenía herramientas y que más encima no hablaba, eh, fui incorporando esas experiencias a mi manera y más encima de manera exagerada. O sea, yo sentía más miedo de lo que normalmente sentiría un niño. Entonces yo me fui muy para adentro y de alguna manera intenté compensar porque yo decía, eh, mi mamá no es capaz, pero es mi mamá. Mi papá no es capaz, pero es mi papá. Entonces, no sé cómo hice la asociación, pero yo desde ahí me agarré para decir, yo no puedo ser una desilusión para mis papás, no puedo ser un error, no me puedo equivocar. Entonces, eh, internamente yo pensaba de una manera, mis papás eran de otra manera, y yo, si hubiera exteriorizado eso, yo hubiera chocado mucho con mis papás desde muy chica, pero no lo hice, porque empatizaba con ellos, creo que desde esa situación. Quizás inconscientemente yo tenía incorporado que mis papás no eran capaces de, ambos. Entonces, como no eran capaces de, yo tenía que ser más inteligente y hacerles el amén, hacer lo que ellos querían, al menos frente de ellos, no desilusionarnos ni nada porque no van a ser capaces de tolerar a una hija diferente. Entonces, creo que esa fue como la asociación que hice. Y entonces me comporté como una hija casi que perfecta. Eh, Me iba muy bien académicamente, era muy estudiosa. Mi mamá siempre estuvo presente, pero eh, lamentablemente a mí me tocó el choque. Mi mamá fue muy estricta conmigo. Eh, Casi que perfección, y yo producto de que se comunicaba de una manera violenta, no en el sentido de que físico de pegarme, de decirme tonta y más, no, pero sí mi mamá me subía la voz, le pegaba las cosas que estaban frente a mío, y usó mucho como la ley del terror cuando era muy chica. Y yo no era una niña que se portara mal o que fuera desobediente, o sea, era una niña que, que cuando quería jugar, pero entonces a mí me pusieron como la mano dura muy desde muy chica y provocó que yo me fuera hacia adentro, entonces yo me comportaba como un caballo. Yo miraba hacia adelante y hacía lo que me decían y por donde me decían y no desobedecía nada. Entre todos estos procesos, cosas que pasaban, habían asociado emociones, obviamente de rabia, de pena, de miedo. Eh, Me afectaba, honestamente, yo creo que la autoestima también, porque partí creyendo que ellos no eran capaces de tolerar y al final terminé creyendo que yo no era capaz de, producto de cómo me educaron, que tiene sus cosas buenas, pero también fue excesivo para mí. Sobre todo porque creo que una parte importante de lo que he leído y he aprendido, una parte importante de ser papá es conocer a tu hijo. Y no importa solamente con conocer sus habilidades y después tratar de potenciarlas y no dejar que se salgan de ahí porque tienen que potenciar sus habilidades, no. Yo creo que es tanto conocer como ayudarlo a desarrollar otras habilidades. Porque parte importante de uno cuando crece y cuando busca su identidad en la adolescencia es como sentirse completo, sentir que cubre todos los espacios más allá de que no sea perfecto. Entonces, eso como que a mí me faltó. Eh, Potenciaron mucho como mis habilidades, pero no tuve la contraparte que fue como yo me estaba cayendo en el tema emocional, mi personalidad desapareció por completo. Y bueno, cuando mis papás, para volver al tema, cuando mis papás volvieron, porque mis papás regresaron, tuvieron a mi tercer hermano y decidieron como empezar de cero juntos, se desligaron de la familia y nos vinimos a una comuna que está al norte de la región metropolitana y partimos solos. Yo cuando estaba en la otra comuna, donde nací,
En general, no tuve tanto conflicto social, pero sí notaba mucho que había gente que tenía, niños que tenían resistencias conmigo. O sea, yo veía ciertas expresiones, ciertos comportamientos, y después cuando veía a sus papás, entendía que al final reflejaban lo que sus papás, copiaban lo que veían de sus papás. Entonces eran niños que absorbían mucho y tenían mucha resistencia, les costaba mucho ser felices, reírse, jugar, divertirse. Y yo innatamente era así. Entonces yo creo que eso chocaba, porque esos niños se reprimían mucho. Entonces ahí tenía como un pequeño conflicto, pero no era nada tan terrible. En general mi entorno era siempre la familia. Ya después cuando nos cambiamos a esta comuna, en la que he estado viviendo toda mi vida, ahí para mí ya ocurrió un giro más drástico.